Buenas tardes, compañeros de biología. Vamos a ahondar acá terminando, vamos de matemáticas y vamos a entrar de una vez a lo que es biología. Estamos a 21 de agosto, ¿verdad? Ustedes, del 2021. Recuerden, por favor, siempre llevar su agendita ahí. Recordarles que de hoy en 8 días, pues tenemos nuestro examen parcial. Tenemos nuestro primer examen parcial, ¿verdad? Incluye pues los temas hasta donde lleguemos el día de hoy. Yo estoy subiendo, si ustedes se dan cuenta, pues estoy subiendo el trabajo de los compañeros para que ustedes lo miren. ¿Verdad? Necesito, por favor, ¿verdad? Que cada expositor pues tome sus 5 minutos, ¿verdad? Como máximo para su tema sobre las ideas fundamentales. Y después, pues, ¿verdad? Que pueda enviarme el trabajo para poderlo subir. Creo que los temas del sábado pasado estuvieron bien claros, ¿verdad? Y revisé cada uno de los trabajos, pues está muy bien explicado también en sus exposiciones y sus diapositivas. Tenemos entonces ahora que escuchar a Karen Aguilar. Si estuviera Karen Aguilar, no, pues, ¿verdad? También quiero manifestarles, compañeros, ¿verdad? Que las personas que no estén en el día, pues automáticamente, ¿verdad? Se pierden sus puntos, los 15 puntos, ¿verdad? Ya solo tendrían derecho a los 85. Bueno, si no está Karen Aguilar, entonces nos vamos con Daniel Florian. Si no está Daniel Florian, pues vamos con Brian García. Ahí tenemos dos personas que ya no, ya pues automáticamente. Está Brian García. Sí, licenciado, solo estoy arreglando una cosita con relación a las diapositivas. No, sí, ya puede utilizar, ¿verdad? Cuando usted quiera, pues puede comenzar, no hay problema. Les decía, para el próximo sábado, pues tenemos lo que ya es nuestro primer parcial, ¿verdad? Lo vamos a hacer la segunda hora. En la primera hora siempre van a llevarse a cabo las exposiciones. Y ya en la segunda hora, pues, nosotros hacemos la prueba para que no vaya a quedar ninguna duda, que vayan a decir, ¿verdad? No nos avisó. Licenciado, después de Brian, ¿quién sigue? Pues si usted está lista, entra usted, Karen. Yo soy Astrid, no soy Karen. Astrid, perdón, Astrid. Oh, sí. Es que está dando Astrid. Después de Brian es Iris González. Después de Iris González le tocaría Astrid Hernández. Brian. Puede activar su micrófono, Brian. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros, ¿verdad?
el día de hoy pues voy a iniciar, ¿verdad?, con lo que es la exposición. Bueno, voy a hacer así presentación, ¿verdad? Porque no puedo, no tengo una red directamente, licenciado, no puedo presentar así las diapositivas. Entonces las voy a presentar así por la computadora, ¿verdad? Claro, Para mostrárselas. claro, Brian, no hay problema. Puede hacerlo. Es, no sé no sé si logran ver, ¿verdad? Con el título, ¿verdad? Del Sí, tema. sí se ve, compañero. Sí. Ah, muy Sí, bien. sí le pueden ver, Brian. Muy bien. En el caso de, bueno, mío, ¿verdad? El día de hoy pues me tocaba hacer la exposición relacionada con lo que son las constituyentes orgánicos de la célula viva. Entre esos, pues, iniciar, ¿verdad?, lo que son los componentes orgánicos. Dice que todo lo que son los componentes orgánicos, ¿verdad?, de la célula, dice que a estos se les conoce como los elementos biogenéticos o bioelementos, porque dice que estos son partes de las mismas células, ya que dice que estos al combinarse forman los compuestos orgánicos, y estos compuestos orgánicos poseen principalmente un ácido de carbono y se caracterizan porque al ser quemados, dice que estos se desprende de el agua y otros componentes volátiles que dejan un residuo negro que corresponde a los átomos de carbono. Dice que este tipo de estructuras básicas, ¿verdad?, de estos compuestos, dice que está formada por unos átomos, los cuales son átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Dice que estos, ¿verdad?, pues como se había mencionado, son los elementos que dan vida a las células. Dice que todos los que son los organismos vivos tienen una gran cantidad de compuestos orgánicos y que estos, pues a su vez, se encuentran compuestos también por los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Los carbohidratos. Dice que a estos se les llama carbohidratos o hidratos de carbono, porque dice que en la antigüedad se le creía que estos estaban formados por moléculas de carbono o hidratadas. Dice que su nombre correcto es glúcidos, puesto que dice que estos no son carbonos con agua, sino que los glúcidos o carbohidratos dice que están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en una proporción aproximada de un átomo de carbono por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Dice que estos son los que le dan la fuente de energía a las células, y muchos de ellos pues desempeñan varias funciones y que se constituyen en elementos estructurales y de reservas. Dice que también tienen una importancia biológica porque dice que residen en el hecho de ser los almacenes enérgicos de los seres vivos. O sea, que de esta forma lo que nos puede indicar, ¿verdad?, son aquellos elementos que dan energía, en el caso a las células, ¿verdad? Dice que estos carbohidratos, dice que estos se pueden clasificar en dos grupos, que son los monosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, dice que estos están formados por una molécula que tiene 3 o 9 átomos de carbono. Dice que se les denomina así con el número de átomos de carbonos presentes en cada molécula, porque dice que estos funcionan como energéticos y componentes de moléculas mayores. Dice que son sustancias cristalinas solubles en agua blanca y de sabor dulce. En este podemos mencionar varios, ¿verdad? Como por ejemplo lo que es la glucosa o dextrosa, ¿verdad? Dice que esta se produce en plantas en el momento de la fotosíntesis. Y dice que estas son la fuente principal de los seres vivos. El otro tipo de carbohidratos también existe la fructosa, que se encuentra en las plantas, principalmente en los frutos dulces. La galactosa, que se encuentra como reserva en los tejidos nutritivos de las semillas y en numerosas gomas vegetales. Oligosacáridos, que son los resultados de la unión de 2 a 10 moléculas de monosacáridos, y que dice que estos se nombran, ¿verdad?, agregando al de las moléculas mayores y fuentes de monosacáridos. Y los más importantes son los disacáridos, que se forman cuando se unen 2 monosacáridos.
La sacarosa, ¿verdad? Que esta se refiere, ¿verdad? A las plantas, que, por ejemplo, como la caña de azúcar. El carbohidrato de la maltosa, que dice que está constituido por 2 moléculas de glucosa y que se origina de la descomposición del almidón. Y la lactosa, ¿verdad? Que es en este caso los carbohidratos que se obtienen, por ejemplo, del azúcar de la leche. Polisacáridos. Dice que estos resultan que es de la combinación de más de 10 monosacáridos, ¿verdad? O sea que estos tienen más elementos, ¿verdad? Para que se conformen. Dice que estas sustancias se derivan, ¿verdad? Y de puente de monosacáridos y de oligosacáridos. Y por su composición química pueden ser homopolisacáridos o heterosacáridos, entre los más importantes. Podemos mencionar también el almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón, pues, como dice, ¿verdad? Los almidones se distribuyen ampliamente en las plantas como un material de reserva y especialmente en los granos y semillas, tubérculos y frutas. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, en una papa. El glucógeno, pues, es un compuesto que se reserva más importantemente en los tejidos de los animales. Y la celulosa, que es el principal elemento estructural de las plantas. Luego, también de eso mismo, ¿verdad? De los elementos orgánicos que forman las células vivas, podemos mencionar las proteínas, que dice que a estas se les conoce como prótidos y están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, por lo cual también se les llama cuaternarias o nitrógenas o nitrogenadas. Algunas veces también contienen azufre, fósforo u otros elementos. Y dice que estas moléculas, dice que se forman por la unión de aproximadamente 30 aminoácidos y se les llama péptidos, o cuando rebasan este número se les denomina proteínas. Dice que estas pues tienen varios elementos, por ejemplo tienen membranas de todas las células, que dice que estas están formadas por las proteínas y los lípidos. Existen diversos organelos celulares que se componen también de proteínas. Y el protoplasma celular, que es un sistema coloidal que está formado también por proteínas. Las proteínas, ¿verdad? Pues estas están clasificadas también, tienen otros elementos, ¿verdad? Proteínas simples y complejas y completas, y otras que son proteínas complejas o completas. Las proteínas simples o incompletas, entre esas se mencionan, por ejemplo, las proteínas albúminas, que dice que estas son hidrosolubles y coagulan con el calor. Un ejemplo es, por ejemplo, la clara de huevo, que al momento de ponerlo a calentar, por ejemplo, se pone de color blanco y se endura. Las otras proteínas que se mencionan son las globulinas, que dice que estas son poco solubles en agua y son más solubles en las soluciones de sales neutras, como el cloruro de sodio. Y dice que estas coagulan en el calor. Un ejemplo de estas proteínas era el plasma sanguíneo y las proteínas en algunas semillas. Glutelinas. Dice que estas son solubles en soluciones ácidas y en álcalis y son insolubles en agua o en soluciones de sales neutras y proteínas de maíz, como la proteína de maíz, el trigo o la cebada. Prolaminas, que estas son solubles en agua y dice que estas son solubles en soluciones alcohólicas. Por ejemplo, en el caso de la gliadina del trigo y la reina del maíz. Histonas y protaminas. Dice que estas son ricas en aminoácidos básicos y dice que estas se encuentran en los núcleos cobalto. Por ejemplo, también en núcleos, por ejemplo, celulares y en los ácidos nucleicos. Escleroproteínas. Dice que estas son proteínas animales y que estas forman parte de las estructuras de cada uno de los elementos de la célula. Proteínas complejas o completas. Nucleoproteínas. Estas proteínas están combinadas con el ADN y con el ARN. Glicoproteínas o mucoproteínas.
que estas contienen carbohidratos, generalmente polisacáridos, por ejemplo, en sus sustancias en la sangre que dan identidad a los grupos sanguíneos como la sangre tipo A, tipo B y AB. Fosfoproteínas, estas son proteínas que contienen fosfato, por ejemplo, la caseína, que es de la leche, y la pepsina, que sería una enzima digestiva. De estas mismas podemos mencionar también las lipoproteínas, las metaloproteínas y las cromoproteínas. Lípidos, que es otro de los elementos que componen orgánicamente a una célula, que son moléculas gigantes muy complejas, de cadenas largas de carbono, hidrógeno y oxígeno, que constituyen moléculas estructurales de las células y que también se les denomina grasas, y que son componentes de los alimentos. Dice que todas estas células contienen lípidos, ya que se asocian con las proteínas para formar las membranas que separan los compartimientos de las células y los compartimientos. Los lípidos se clasifican en simples y compuestos. Ácidos nucleicos, que es el último elemento que compone la célula viva. Y dice que estos existen dos tipos, que son el ADN y el ARN. Y estas son moléculas de gran tamaño que contienen el material genético de los seres vivos. Y existen en las células de todos los seres vivos. A diferencia de los otros compuestos orgánicos, dice que estos tienen una función única que contiene la clave de las características hereditarias y su función principal es contener y transmitir información genética. Bueno, para concluir con lo que era mi investigación, ¿verdad? Era que todos estos tipos de elementos forman parte de la célula. Y como se había mencionado anteriormente, ¿verdad? Estos siempre manejan lo que son cuestiones, por ejemplo, de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Y estos elementos, ¿verdad? Que son también parte de los que forman lo que son los nutrientes o los alimentos que nosotros también consumimos en día a día, ¿verdad? Los cuales nos sirven también para fomentar y para mantenernos también sanos, por lo que es necesario, ¿verdad? En conclusión a todo esto, ¿verdad? Que uno tenga también un buen control también y cuidado alimenticio para poder mantener un buen cuerpo sano. Eso sería todo lo que es mi exposición, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Muy bien, Brian, excelente. Ahí un día él nos explicó, ¿verdad? Las células vivas están compuestas entonces por todo, como él lo dijo, glúcidos, ¿verdad? Que son los azúcares, carbohidratos, lípidos, que son los aceites, vitaminas, proteínas, ¿verdad? Que le dan vida a la célula. Por eso es que a veces no es bueno duplicar algunas alimentaciones, ¿verdad? Como en caso de los glúcidos, pues la mayoría de frutas y verduras que consumimos pues tienen glúcidos, ¿verdad? Los lípidos, que son la mayoría de aceites y grasas que nosotros también consumimos, que también están en las frutas y verduras. Pero además de eso, pues nosotros consumimos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando cocinan un huevo, lo hacen con aceite o margarina, están duplicando esa cantidad. Cuando comen, por ejemplo, pan, están duplicando, ¿verdad? Los carbohidratos y esto pues puede causar serios problemas, que ya la harina unida con la levadura, todos sabemos que es una parte tóxica que entra en nuestro cuerpo. Yo creo que está bien explicado, Brian. ¿Cuáles eran los constituyentes de las células vivas? Ahí lo dijo claro, los carbohidratos, o sea, los glúcidos, los lípidos, los monosacáridos, las proteínas y vitaminas. Proteínas. Muy bien, Brian, solo me hace favor de enviarme su trabajo para poderlo ver y que los compañeros, ¿verdad?, puedan revisarlo en la plataforma. Vamos a ver si está Iris González, Iris González, que tiene el metabolismo celular, o sea, la nutrición. Si
no estuviera, pues, Astrid Hernández, que tiene el organismo y su medio ambiente, ¿verdad? También sobre la célula. Astrid Hernández. Sí, licenciada, ahorita voy a compartir pantalla. Muy bien. Licenciado, no sé si ya lo logran ver. Está compartiendo aún, Astrid, Sí. pero ahí está. Ahí sí ya la podemos ver. Ah, Paola Hernández García, carnet 2021 42502. ahí está. Bueno. Bien. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a comenzar con la frase: la acción más pequeña es el mejor que la intención más grande. A mí, el tema que me tocó exponer es el organismo y su medio ambiente. Comenzamos con la ecología. Es el estudio de la relación entre los organismos y su medio ambiente físico y biótico. Todos los organismos viven en medio de otros organismos vivos, objetos inanimados y elementos sometidos a diversas influencias y acontecimientos. Este conjunto constituye su medio ambiente. Podemos ver el medio ambiente físico o abiótico. Es la composición del suelo, el agua, el clima. Nuestro planeta recibe casi toda su energía del sol. La luz es esencial para la fotosíntesis. La temperatura tiene influencia en los procesos bioquímicos de los organismos vivos. El agua que todos los vegetales y animales terrestres necesitan depende de las lluvias. Los vientos pueden aportar humedad o sequedad. También tenemos el medio ambiente biológico o biótico. Son los que se incluyen a los animales, plantas y microorganismos, es decir, los seres vivos. En las plantas intervienen los microorganismos que enriquecen el suelo, otras plantas que les brindan protección o compiten por la luz, el agua y los nutrientes. También tenemos la energía y los nutrientes. Los ecosistemas funcionan con energía procedente del sol, que fluye en una dirección y con nutrientes que se reciclan continuamente. Las plantas usan la energía lumínica transformándola por medio de un proceso llamado fotosíntesis en energía química bajo la forma de hidratos de carbono y otros compuestos. También tenemos los desequilibrios. Los nutrientes circulan en el interior de los ecosistemas. No obstante, existen pérdidas o salidas y estas deben equilibrarse por medio de nuevas entradas o el ecosistema dejará de funcionar. Las entradas de nutrientes al sistema proceden de la erosión y desgaste de las rocas, del polvo, transportándolo por el aire, y de las precipitaciones que se pueden transformar en materiales a grandes distancias. Espero que hayan comprendido un poco sobre el medio ambiente. Como podemos ver, todo en nuestro medio ambiente hay plantas, están los animales, también podemos ver los seres humanos, como decía en la presentación, que todo incluye en nuestro medio ambiente, en su entorno, ¿verdad? Muy bien, Astrid, gracias. Efectivamente, dos puntos importantes que ella mencionó, los factores abióticos y los factores bióticos. Unos hacen uso de los otros, ¿verdad? Y así específicamente, pues necesitamos de los factores abióticos, como ella lo decía, la luz solar, la humedad, la temperatura, para llevar a cabo la fotosíntesis. Ella lo explicaba bien. Y luego, pues ahí aparecían ya lo que ella demostraba, los factores bióticos, o sea, los biológicos, los seres vivos. Todos los seres vivos necesitamos de las plantas. ¿Y cómo podrán preguntar ustedes? Pero entonces, ¿cómo los factores abióticos necesitan de los animales? Claro, ¿verdad? Claro, porque los animales producen por medio de la descomposición el dióxido de carbono, ¿verdad? El dióxido de carbono
que es el oxígeno contaminado que regresa a la naturaleza para volver otra vez a regresar y convertirlo en oxígeno. Cuando nosotros necesitamos la respiración, estamos consumiendo oxígeno, pero se lo regresamos con la expiración hacia la naturaleza con el famoso dióxido de carbono. Dióxido de carbono, lamentablemente, nuestra atmósfera se está llenando de dióxido de carbono porque ya no hay árboles para consumirlo, ¿verdad? Y un árbol para que crezca, ya lo escucharon. Cache, el otro se tardó 5 y dijo que tenían 3 minutos. Así. Lo explicó muy bien Astrid, ¿verdad? Lo explicó muy bien Astrid, que una planta, un árbol para ser adulto necesita de esos factores bióticos importantes como es la humedad, la luz solar, ¿verdad? El dióxido de carbono, todo esto pues necesita. Entonces estos son los organismos que están en el medio ambiente, compuesta por dos factores, abióticos y bióticos. Muy bien, Astrid. No sé si está Vanessa Lemus. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Vanessa. Fíjese que yo le voy a ser sincera, pues yo creía que el otro sábado me tocaba y no estoy preparada. Fíjese. Bueno, entonces le vamos a dar la oportunidad para que el sábado comience usted, ¿verdad? Exactamente a la 1. Muchas gracias. Bueno, bien, entonces tuvimos el día de hoy pues dos temas muy importantísimos ustedes, ¿verdad? Dos temas muy importantísimos, pues el de, ustedes se dan cuenta, el de Astrid, ¿verdad? Primero comenzamos con el de Brian. Brian pues nos habló claramente sobre los constituyentes del organismo de la célula, ¿verdad? Nos hablaba él pues que prácticamente la célula también necesita como una alimentación, pero no en un exceso, y eso es lo que ha producido, fíjense, que cuando ya las células pues no son capaces de retener, ¿verdad?, los azúcares, pues los envía a cierta parte de nuestro cuerpo, ¿verdad?, a cierta parte de nuestro cuerpo, y es donde produce las enfermedades, ¿verdad? Eso es cuando nuestro organismo es incapaz pues de consumir todos los alimentos, porque los alimentos que nosotros consumimos a veces ya no los consumimos porque necesitemos de ellas, sino porque tenemos una parte que le dicen exceso, o sea, una gula. Nuestro cuerpo no está en la capacidad, ¿verdad? En la capacidad de absorber esos organismos y no los puede desechar. Entonces se quedan en nuestro cuerpo vagando como desechos de alimentación y lamentablemente pues estos desechos de alimentación producen enfermedades como el ácido úrico, que anteriormente le llamaban gota. Miren ustedes un caso, cuando ustedes, por ejemplo, consumen carne de res. La carne de res, ustedes han escuchado, ¿verdad?, que la carne de res se necesita entre 15 y 22 días para que nuestro organismo la expulse. Imagínense ustedes, esa carne se pudre dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Produce un proceso de pudrimiento, pues. Entonces, por eso es que las carnes rojas no las recomiendan que ustedes las consuman a diario, cada 8 días, mucho menos a diario. Es una vez por mes. Es una vez por mes. Lo mismo ocurre con la carne de cerdo. La carne de cerdo necesita entre 12 y 16 días para salir de nuestro organismo, ¿verdad? Para salir de nuestro organismo. Entonces, mientras eso, pues, ¿verdad?, está produciendo cierta descomposición en el organismo y ciertos gases, pues, que nuestro cuerpo no los puede eliminar, ¿verdad?, sino que los absorbe, y es donde vienen ciertas enfermedades, como por ejemplo, ¿verdad?, la diabetes, como por ejemplo la hipertensión, como por ejemplo la famosa gota, en fin, un montón de enfermedades que puede producir. La célula, tal como lo decía Brian, ¿verdad?, necesita en pequeñas proporciones los que son los azúcares, o sea, los famosos glúcidos, ¿verdad? El azúcar, por ejemplo, lo consumimos nosotros carbohidratos, cuando consumimos papa, cuando consumimos zanahoria, ¿verdad?, cuando consumimos remolacha. La remolacha es una fuente de carbohidratos, ¿verdad?, de una de las más grandes que existe. La remolacha, recuérdense ustedes que se compara con la caña de azúcar. En algunos países de Europa donde no hay caña de azúcar utilizan la remolacha
para hacer el azúcar, ¿verdad? Para hacer el azúcar que nosotros consumimos. Entonces, todo esto, todos estos elementos, compañeros, no debemos de hacer demasiado uso para que nuestro cuerpo, ¿verdad?, siga funcionando de buena manera, lastimosamente ahora, pues, existen los alimentos muchos químicos que le quitan las propiedades, como los glúcidos, como los lípidos, por ejemplo, también. Los lípidos, ya les decía, Brian, lo habló claro ahí, son todos los aceites y grasas que nosotros consumimos. Pero, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿verdad? Se deben de consumir en pequeñas proporciones, no como en grandes proporciones lo hacen. Por ejemplo, cuando ustedes van a compran alguna, su papito, ustedes miran, ¿verdad? Que ese aceite lo han utilizado 2, 3, 4, 5 veces. Pues ese es lo malo, pues. Recomiendan que para nuestra alimentación sea el famoso aceite de oliva, ¿verdad? Que es uno de los más caros, pues. Y hay aceites más baratos, pero lamentablemente son los que producen más daño a nuestro cuerpo. Entonces, la mayoría de frutas, ustedes no deben de consumirlas, ¿verdad? Más que cocidas. Por ejemplo, cuando ustedes se comen la mitad de un aguacate, la porción de un aguacate, la mitad, están consumiendo una cantidad tremenda de carbohidratos, una cantidad tremenda de carbohidratos, una pequeña cantidad de lípidos, una pequeña cantidad de vitaminas y proteínas, ¿verdad? Fíjense bien en eso. El aguacate es uno de los alimentos más completos que existen. También nos hablaba, por ejemplo, de los huevos, ¿verdad? Hablaba Ryan. Y en efecto, ustedes miran lo gelatinoso que nosotros conocemos como clara del huevo. Cuando esto se cose, se pone blanco, se endura, ¿verdad? Y es lo que lo debe de consumir. Cuando ustedes consumen sus huevitos, debe ser con mínimo de aceite, o mejor si no utilizan aceite, o mejor si lo hacen cocido, porque es una fuente de proteína inmensamente grande, ¿verdad? Inmensamente grande, y es un complemento alimenticio. El problema es que las personas no se consumen uno, se consumen 2, 3 y hasta 4 huevos a veces, ¿verdad? Deben de ordenar por eso, por ejemplo, otra cantidad de carbohidratos se encuentran en las tortillas que comemos nosotros a diario. Las tortillas pues prácticamente están llenas de azúcar, ¿verdad? El maíz está lleno de carbohidratos, entonces debe ser mínimo y pueden eliminar de su dieta alimenticia pues algo como el pan, por ejemplo, el pan, que ustedes saben que es uno de los alimentos más dañinos, que equivale casi como a consumir Coca-Cola, ¿verdad? No le estoy haciendo mala propaganda, ninguno de estos, sino que les estoy aclarando. Estos refrescos enlatados es lo peor que puede existir para nuestras células, pues, ¿verdad? Recuérdense que las células es una parte fundamental de nuestro cuerpo, porque Brian lo decía, es parte fundamental de nuestro cuerpo. Si nuestras células agarran cáncer, nuestro cuerpo agarra cáncer, ¿verdad? ¿Y cuál es la función? Lástima que no expusieron eso sobre la nutrición de las células. Las células, fíjense que se encargan de eliminar las células malas, ¿verdad? Van siendo eliminadas por las células buenas, van siendo eliminadas, pero cuando nuestro cuerpo está saturado de lípidos, carbohidratos, grasas, por ejemplo, de grasas, nuestro cuerpo no es capaz de que las células buenas eliminen a las células cancerosas, y esto produce, ¿verdad? Esto produce que nuestro cuerpo pues esté llenando muchas veces de enfermedades. Hoy, por ejemplo, ustedes han escuchado a la Organización Mundial de la Salud decir que tristemente, ¿verdad? Casi el entre 60 y 75% de la población a nivel mundial padecen de algún tipo de diabetes, que un buen porcentaje de personas padecen de otras enfermedades silenciosas. Eso es lo triste, pues que estos alimentos producen en nuestras células enfermedades silenciosas como la hipertensión, ¿verdad? Como la hipertensión, la presión alta y la presión alta y la presión baja, ¿verdad? Que también son producidas a causa de estos alimentos.
¿verdad? Entonces es muy importante, como les digo, que ustedes cuiden su alimentación y estarán cuidando sus células, ¿verdad? Estarán cuidando sus células. Ellos los necesitan en pequeñas proporciones, en pequeñas cantidades, y casi todo está consumido, ¿verdad? Dentro de los alimentos que ustedes consumen, como por ejemplo, ¿verdad? La alimentación balanceada, ¿verdad? Al decir alimentación balanceada no quiere decir que en el desayuno coman carne de res, en el almuerzo carne de cerdo y en la cena carne de pollo, no, ¿verdad? Ustedes saben que deben de consumir carne por lo menos 2 o una vez por semana, 2 o una vez por semana, ¿verdad? Que su alimentación sea más a base de, cuando se consume carne, sea de pollo o de pescado, ¿verdad? Que las carnes de res, carnes rojas o carne de marrano sea una vez por mes y estarán cuidando sus células. Eviten los refrescos vaciados, estarán cuidando sus células. Y la otra parte, como nos decía Astrid, ¿verdad? También ya cuando hablamos de organismos, que es importante los factores abióticos que no tienen vida, como la luz solar, la temperatura, la humedad, y los factores bióticos que tienen vida, como todos los seres vivos, las plantas que necesitan de la luz solar y la humedad para producir la fotosíntesis, producir sus carbohidratos, ¿verdad? Ellos producen sus carbohidratos. Son los únicos seres vivos capaces de producir sus carbohidratos. Nosotros necesitamos consumirlos en los alimentos para tenerlos, las plantas no, las plantas lo producen, ¿verdad? Y nosotros consumimos esas cantidades de plantas que igual los regresamos a la naturaleza, ¿verdad? Por eso es que debemos de cuidarlos de tanto esos organismos, tanto los organismos vivos, ¿verdad? Como los organismos pues, que nosotros creemos que no tienen vida, como la tierra, el agua, que dan vida, ¿verdad? Que dan vida prácticamente a los factores bióticos. Más adelante vamos a ver el complemento de eso. Se nos va a terminar el tiempo. Quiero desearles un feliz fin de semana. La próxima semana tenemos evaluación. Comenzamos con las exposiciones y luego después pues tomamos el tiempo para nuestra evaluación. Que también, por favor, ¿verdad? Nos están pidiendo que nos pasemos a Google Meet y así lo vamos a hacer. Yo les voy a mandar el link a ustedes para cuando ya lo tengamos en eso. Feliz fin de semana para cada uno de ustedes. Se me cuidan. Bendiciones. Licenciado, una duda. En el caso de nosotros con los trabajos, se los subimos aquí por el WhatsApp, el trabajo Sí. y las diapositivas. Ahí me lo mandan y yo sí yo lo puedo subir para calificarlo, Brian. Aquí al WhatsApp personal. Ah, está bien. Bueno. Gracias.